para saber cuáles son los alimentos que Jesús hizo limpios, ¿no? Como él mismo lo dijo en Mateo 15, ¿verdad? Ya en la primera parte, hermano, estuvimos escudriñando la cita de Hechos capítulo 10, ¿verdad? Porque ahí se ha tomado lo que es el cristianismo en general, para decir de que, pues que en la visión que le fue dada, este éxtasis que tuvo el apóstol Pedro, donde vio toda clase de animales impuros, ¿verdad? Inmundos, abominables, y oyó esa voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Ya vimos que de ahí se ha tomado el cristianismo en general, para decir de que ahora Dios ya había limpiado todos esos alimentos, ¿verdad? Porque cuando Pedro contestó, le dijo: no, Señor, porque nada común o inmundo he comido jamás. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pero dice, vean, que se le repitió 3 veces al apóstol Pedro. ¿Y sabe qué? Al final Pedro no entendió, mi hermano. No lo entendió. Él todavía se preguntaba: ¿cuál será el significado de esa visión? ¿Por qué? Porque no lo había entendido, mi hermano. Estaba atónito. ¿Hasta cuándo lo entendió? Hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Cuando él dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre, dijo él. No dijo: pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún cerdo o a ningún marisco. ¿Verdad que no dijo así? No, dijo que no llame común o inmundo a ningún hombre. O sea que esa visión, ese éxtasis, hermano, se refería a hombres, no a animales. ¿Ah? Y entonces, pues, esa sería la correcta interpretación, que no va en desacuerdo con otras citas bíblicas. ¿Ah? Bueno, y alguien se preguntará: bueno, ¿y qué hay con todas esas citas bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento, que parecen indicar que sí, que Dios sí dio permiso? ¿Ah? Cuando Jesús dice, porque esa cita también la vamos a escudriñar, esa de Mateo 15, casi al final de esta serie de estudios. ¿Ah? Porque hay varias citas, hermano, que parecen indicar de que efectivamente Dios sí ahora da permiso de comer cualquier cosa. Pero vamos a ir, mire, yo me di a la tarea hace años atrás, porque yo me hacía la misma pregunta que usted se está haciendo en este momento, hermano. ¿Ah? ¿Y qué hay con esas citas que aparentemente parecen indicar que Dios sí da permiso ahora ya de comer cualquier cosa? Porque eso es lo que te dicen, hermano. ¿Ah? Esa cita de Levítico 11, de Deuteronomio 14, esa ya no tiene validez actualmente, te dice. Eso era para el pasado, pero ya Cristo, Él vino a limpiar todos esos animales en la cruz. Pues ya, para empezar, la cita de Hechos 10, ya comprobamos que se ha malinterpretado y se ha torcido. Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás citas, hermano, que hablan acerca de los alimentos, porque, como les vuelvo a repetir, yo me di a la tarea hace años atrás de recopilar todas y cada una de esas citas. Todas. Me fui escudriñando una por una. Hice investigaciones también, y ahora pues yo te voy a presentar esa interpretación que no contradice lo que Dios dejó escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, que no va a contradecir lo que Dios ordenó en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Si se interpreta correctamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento, no va a contradecir lo que Dios ordenó en el Antiguo. Porque es como tiene que ser, pues. El autor de ambos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues es el mismo Dios, hermano. El cual su palabra dice que no cambia, sino que permanece para siempre. Y mi intención con este estudio es esclarecer este tema de los alimentos, y que la verdad y solamente la verdad de Dios derribe toda mentira. Y yo espero que te sea de bendición, como lo ha sido para mí y para muchas vidas que han recibido esta enseñanza. Entonces, a partir de esta parte del estudio, nos vamos a concentrar en estudiar esas citas bíblicas que aparentemente parecen indicar que Dios cambió de opinión y que ahora Él ya nos da permiso de comer cualquier animal impuro y abominable. Los cuales, pues Él mismo había prohibido comer en el principio, ¿verdad? Como leímos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero como vamos a poder ver, hermano, todas esas citas
que se han torcido, que se han malinterpretado por la teología cristiana por muchos siglos, están en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que hacia a primera vista, hermano, pareciera que sí, esas citas parecieran indicar que sí, que Dios cambió de opinión, pero es porque muchas veces solo se nos leen y se nos muestran ciertos versos, no se nos lee todo, hermano, por completo, no, solamente unos cuantos versos, y entonces se pierde el contexto de ese capítulo o del tema. Y vamos a iniciar con esta cita de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, nada más. Eso está tremendo, hermano. Primero dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, usted y yo estamos viviendo en los postreros tiempos. Dice que algunos iban a apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar? Bueno, apostatar es apartarse, es desechar la verdad. ¿Y qué es lo único que es verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y dice que también que se iban a apartar de la fe. ¿Cómo viene la fe? Dice que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora una pregunta. ¿Y qué palabra era la que existía en el tiempo en que Pablo escribió esta carta a Timoteo? Es decir, ¿será que en el tiempo de Pablo ya tenía él como sagradas escrituras todo lo que tenemos nosotros actualmente? Pues no, mi hermano, todavía no. Pablo, al igual que Jesús y los demás apóstoles, lo que tomaban como base para sus enseñanzas era lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, en esa época solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no. Es más, si tú te das cuenta, la mayoría de lo que está escrito en el Nuevo Testamento son cartas. De la mitad del Nuevo Testamento se lo escribió Pablo, cartas de Pablo. Y yo pienso que Pablo ni siquiera le pasó por la mente que un día sus cartas iban a estar al lado de las Sagradas Escrituras. Seguro que ni siquiera le pasó por su mente, hermano. Pero aquí las tenemos como parte de las Sagradas Escrituras actualmente. Entonces, pero en el tiempo de Pablo solamente existía el Antiguo Testamento. Bueno. Esa era la misma palabra que Timoteo había escuchado desde su niñez, la cual lo podía hacer salvo para la salvación. ¿Y qué está incluido en el Antiguo Testamento? La ley de Moisés, los escritos y los profetas. Eso es lo que ellos tenían como sagradas escrituras. Se le llama, en el hebreo se le llama el Tanaj, oiga, al Antiguo Testamento. Pero continúa diciendo 1 Timoteo 4:2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oiga, nada más. Pero también dice acá, ¿verdad? Dice que apostatarán de la fe. ¿Por qué? Es por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, qué tremendo, hermano. Recordemos algo también, hermano, que eso no lo puse aquí, esa cita creo que no la puse acá, pero lo vamos a buscar. Esto es algo que el mismo apóstol Pablo ya había advertido, oiga, que iba a terminar por suceder. Se encuentra en Hechos capítulo 20, vamos a buscarlo, porque ahorita me acordé de esa cita.
Hechos capítulo 20, creo que es el verso, si no me equivoco, verso 29. Sí, exactamente. Hechos 20, capítulo 20, verso 29. Y esto se los está advirtiendo, el apóstol Pablo les está advirtiendo a los hermanos de Mileto. Mileto se encuentra en una ciudad gentil, o sea, eran gentiles pues. Pero vea lo que les dice referente a esto. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, oiga, de vosotros mismos, los gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está, miren. Por apartarse de la verdad, por apartarse de la fe, de la fidelidad a lo que está escrito, porque eso es lo que significa apartarse de la fe, porque fe es la palabra hebrea emuná, ¿verdad? Que literalmente significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces iban a apartar de eso. ¿Por qué? Porque iban a empezar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oye, ¿y quiénes son los que iban a introducir estas doctrinas de demonios, hermano? Estos que está hablando aquí el apóstol Pablo. Gentiles. Gentiles que no conocían las escrituras hebreas. Al decir escrituras hebreas me refiero a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Iban a ignorar eso. Y entonces iban a empezar a escuchar espíritus engañadores y van a empezar a enseñar doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios, hermano? Pues todo lo que va en contra de lo que ha sido ordenado por Dios. Es una doctrina de demonios. Entonces iban a empezar a enseñar que ¿qué? Que ya no había que obedecer lo que Dios había ordenado. Que eso ya había pasado de moda. Oiga nada más. Por eso dice, leímos en 1 Timoteo 4:2, dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y en estos tiempos finales, hermano, dígame usted, ¿qué sistema religioso es el que prohíbe a sus líderes casarse? ¿No sabe usted? Roma, Roma prohíbe a sus líderes que se casen, ¿verdad? Que tengan celibato, creo que se le llama así. ¿Se da cuenta? ¿De quién está hablando entonces? Prohibirán, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Pero, o sea, por un lado, prohíben a sus líderes casarse. Pero ellos enseñan que el apóstol Pedro fue el primer papa. ¿Verdad? Pero qué casualidad, hermano, qué raro, porque ese primer papa estaba casado. Hay una cita en donde dice que Jesús llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma, creo que con fiebre. Y el Señor oró por ella y la fiebre le dejó y después le servía. Oiga, les hizo ahí unos tamalitos, yo creo, de rajas con queso. Y ellos, hermano, comían. Oiga, les servía. Entonces, vean, qué raro, ¿no? Que ese primer papa estaba casado porque tenía suegra. Y dicen, no, es que tenía suegra pero no estaba casado. ¿Cómo puede tener suegra sin estar casado, pues? A lo mejor la esposa ya no vivía, pero estuvo casado. Pero resulta que ahora a sus líderes prohíben casarse. Entonces ya sabemos de quién está hablando la palabra, Dice, y vea también, dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y nuevamente, ¿qué es verdad? La palabra de Dios.
si en la palabra de Dios encontramos que nos podemos comer ciertos animales, no los podemos comer. Si la palabra de Dios lo dice, no lo podemos comer. Pero este sistema religioso dice que va a mandar a que se abstengan de alimentos que Dios creó con acción de gracias, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, hay una época del año, hermano, en que este sistema religioso prohíbe a sus miembros comer carne, sobre todo los viernes. ¿Cómo se le llama? Durante la cuaresma, ¿no? No puedes comer carne de cerdo. Bueno, carne de cerdo, ellos, la palabra de Dios lo prohíbe, pero carne de res, por ejemplo, no puedes comer. Pollo, tampoco. Oiga, lo que Dios ya aprobó que se coma, ellos dicen que no se come. Y lo que Dios prohibió que no se coma, es lo que ellos aprueban que coman. Porque Dios, hermano, de hecho, es durante la fiesta de la Pascua, por ejemplo, porque esa cuaresma viene a desembocar en la Pascua, ¿verdad? Hermano, bíblicamente durante la Pascua es cuando más carne se comía. Se come todavía porque está ordenado en la palabra. Entonces, como le digo, lo que Dios dijo que se podía comer, pues este sistema religioso dice no se puede comer. Y lo que Dios prohibió que no se coma nunca, eso es lo que el sistema religioso aprueba que se coma. Dicen, no puedes comer carne de res, no puedes comer pollo, solo pescado, mariscos, eso sí. Oye, pero si los mariscos fueron prohibidos por Dios. No, pero un bagre sí que lo puedes comer. También el bagre fue prohibido por Dios, hermano. No tiene aletas ni escamas, o no tiene escamas, más bien aletas sí tiene, ¿va? Pero escamas no. Esos son animales prohibidos por Dios, por la palabra, mi hermano. Pero ese sistema religioso dice, no, te lo puedes comer. Oye, solamente da gracias por él, porque además Dios lo creó, y si lo creó es para que te lo comas. No, mi hermano. Porque es la pregunta que dicen, ¿verdad? Que te hacen. Bueno, y si Dios no quería que su pueblo comiera mariscos, que comiera cerdo, entonces ¿por qué los hizo? ¿Sabe para qué, hermano? ¿Para qué los hizo? Para probar a su pueblo con ellos. Para ver si iban a obedecer lo que él había ordenado. Es como, por ejemplo, hermano, nosotros, ¿no? Con nuestros hijos. Les estamos, cuando son niños, ¿no? Los enseñamos. Mira, hijo mío, es pecado robar, ¿no? Dinero, por ejemplo, es pecado robar dinero. No puedes robar. Y uno ahí a propósito, como que se le cae un billetito por ahí, ¿no? Para probar al niño a ver qué hace. Lo deja ahí como mal puesto. Pero uno lo hace para probar, a ver si el hijo es obediente o no. Lo mismo hace Dios, mi hermano. Es más, a su pueblo Israel, cuando lo introdujo a la tierra de Canaán, él les dijo, porque acordémonos que esa tierra de Canaán estaba habitada por otros pueblos. Pero Dios les dijo, miren, no crean que yo voy a echar fuera a todos esos pueblos que habitan ahí en la tierra de Canaán. No, les voy a dejar unos cuantos. ¿Para qué? Él mismo lo dijo. Para probaros con esos pueblos, para ver si me son obedientes o no, o van tras sus dioses. Oiga, entonces así actúa Dios, mi hermano. Sí, él creó los cerdos, él creó los mariscos, sí, pero ¿para qué los creó? Para probar a su pueblo, porque a su pueblo le dijo, no pueden comer cerdo, no pueden comer mariscos. Para eso, hermano. Entonces, aquí ya está. Estamos dándole la correcta interpretación a esta cita. ¿De quién está hablando? Del sistema religioso. Roma. De ese está hablando. Y entonces, ¿quién es el que tuerce la palabra, hermano? Satanás, ¿no? Que el Señor lo reprenda. ¿Y qué imperio es el que actualmente prohíbe a sus líderes casarse y mandarse a abstener de ciertos alimentos en ciertas fechas? Roma, el Vaticano, hermano. Estos alimentos que Dios creó, oiga, hablando de la carne de cerdo, perdón, de la carne de res, tengo aquí la carne de cerdo, la carne de res, pollo, por ejemplo,
Esos alimentos Dios los creó para que participen los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, si la palabra de Dios te dice, esto te puedes comer, no hay problema, comámoslo. Ahora, si la palabra de Dios nos dice, esto no te lo puedes comer, entonces no lo tenemos que comer. ¿Ah? La palabra de Dios es la máxima autoridad, hermano. Aunque los hombres digan lo contrario, lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que tiene que regir nuestras vidas, no los mandamientos de hombres. No, la palabra de Dios. Amén. ¿Y en qué parte de la palabra de Dios nos dice qué es lo que podemos comer y qué no? Ya lo leímos la semana pasada. Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí está. Y vean lo que continúa diciendo Primera de Timoteo 4:4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿La ves? Dios creó los mariscos, Dios creó la carne de cerdo o los cerdos. Eso es bueno. Y nada es de desecharse, dice. Claro que para eso tienes que tomarlo con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificar. Exactamente. Aquí está la clave para entender esto. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, ahí está la clave, mi hermano. La palabra de Dios es la que nos va a indicar si no podemos comer algo o no. Y así descubrimos que sí, caray, sí, esto es aprobado por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hermano. Orar. Y entonces ya queda santificado ese alimento. Ahora, si la palabra de Dios te dice, esto no te lo puedes comer, pero si tú oras, ¿será que ahora queda santificado? Pues no, mi hermano. Nuevamente repito esto, la palabra de Dios es la máxima autoridad para todo creyente. Si la palabra de Dios lo aprueba, no solamente ora. Pero si no lo aprueba, no creas que por tu oración va a ser santificada. No, mi hermano, no. Búscame, alguien que me busque esa cita, está en Proverbios, donde dice que los que no escuchan atentamente la ley de Dios, sus oraciones son abominables aún para Dios. No recuerdo la cita, pero búscamela por favor. Entonces vea, hermano, hay dos elementos para que los alimentos, para que la comida sea santificada, apartada, apta para comerse, que son por la palabra de Dios y por la oración. 28:9. Proverbios 28:9. Vamos a leerla. Vea lo que dice, hermano. Me vino a la mente esa palabra. Proverbios 28:9. Dice, 28, okay. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, oiga, y Levítico 11, Deuteronomio 14 está dentro de la ley. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí está, mi hermano. ¿Se da cuenta? Qué tremendo está esto, El que aparta su oído para no oír la ley, lo que está ordenado en la ley, cuando tú ores a Dios, tu oración también va a ser abominable. Ahí está, mi hermano. Entonces, ve, si tú estás queriendo orar por un alimento, o más bien por un animal, porque ni siquiera son alimentos los que Dios dijo que no. Si tú estás orando por un animal que está prohibido por la palabra de Dios comer, y tú oras por él para que sea santificado, dice que aún hasta esa oración es abominable delante de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no te va a escuchar, hermano, va a cerrar sus oídos. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de lo establecido por Dios. No, pero que la oración es poderosa. Si es poderosa cuando tú te encuentras en obediencia a la palabra. Si no, viene haciendo, aquí lo dice, abominación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿será que habrá algún punto en la Escritura, hermano, en la palabra de Dios, en donde se nos diga, ¿saben qué? Yo dije en el pasado que no podían comer cerdo, no podían comer marisco, pero ¿sabes qué? Ahora ya te lo puedes comer.
¿Ah? Ya les doy permiso. Yo lo prohibí porque pues yo mismo no los había probado. No había probado las carnitas michoacanas, los chicharrones en salsa roja, salsa verde. No los había probado. No había probado los camarones al mojo de ajo. Pero ahora que lo pruebo me doy cuenta de que están deliciosos. Así es que, perdónenme, discúlpenme por haberles prohibido comer todas esas delicias. ¿Será que hay algún punto de la escritura en donde diga eso? No, mi hermano, no lo hay. No lo hay. Entonces, no existe ninguna cita bíblica en donde diga eso, hermano. Pero este es otro de los versos. Vamos a pasar a otro verso. Ya escudriñamos ese de 1 Timoteo capítulo 4. Ya lo descubrimos. Ya le dimos la correcta interpretación. Pero vamos a pasar a otro porque el Nuevo Testamento, hermano, existen varios textos que se han torcido y se han malinterpretado así como este. Colosenses 2:16. Primero, ¿quiénes eran los colosenses? Los que vivían en Colosas, otra ciudad gentil. Sabemos que Pablo, cuando llegaba a una ciudad gentil, asistía a sinagogas judías que ya había en esas ciudades gentiles, en las cuales asistían judíos y gentiles. Pero les dice a estos colosenses, que en su mayoría eran gentiles, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Oye, pero recordemos primero, hermano, que siempre una cosa va a llevar a otra cosa, ¿no? En este caso, de la interpretación que se le ha dado a la cita de Hechos 10, en la mayoría del pueblo cristiano, de que ahí Dios estaba purificando todos los animales que él mismo había declarado antes como comunes e impuros, pero que ahora ya los estaba haciendo limpios y listos para que nos los pudiéramos comer. Pues esa errónea interpretación guía a esta otra errónea interpretación que se le está dando a esta cita. Entonces, de una errónea interpretación, hermano, nos va a llevar a otra errónea interpretación. Porque ya leímos que el mismo Pedro, ¿verdad? No lo entendió así, ¿verdad? No entendió que Dios le estaba dando permiso de comer ahora animales impuros. No. Ya como lo mencioné al principio de este estudio, se le repitió 3 veces y él todavía estaba perplejo porque no entendía cuál era el significado de esa visión. Ya vimos que también lo entendió hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Esto está escrito en Hechos 10:28, para que no digan que yo me lo estoy inventando. Aquí dice, Hechos 10:28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero recordemos también cuando se le dijo por primera vez a Pedro, cuando vio ese lienzo que descendía del cielo hacia la tierra con toda clase de animales impuros, y que oyó esa voz, ¿verdad? En Hechos 10:13 dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Oiga, Pedro dijo: no. ¿Acaso dijo: Señor, gracias, porque eso es lo que había estado esperando toda mi vida? No dijo así. Dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sí, Dios dijo esto: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, pero no se estaba refiriendo a los animales, como lo podemos ver más adelante en Hechos 10, ¿verdad? Se estaba refiriendo a esos hombres que la sociedad iba a decir. Pues sí, también está sucia. La sociedad, hermano, decía que esos hombres eran impuros, los gentiles. Por eso Dios dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Y quién vino a limpiar a los hombres? Nuestro Mesías, mi hermano. Él vino a limpiar hombres, hermano, no animales. Oiga, ¿usted cree que Dios iba a gastar su tiempo de enviar a su amado hijo mío, por favor, vete a limpiar los cerdos, que a mí se me olvidó echarles una bañada antes de ponerlos ahí en la tierra? Oiga, ve a purificarlos, por favor. O sea que
¿Eran más importantes los animales que los seres humanos? No, mi hermano. Los animales siguen siendo inmundos y Dios lo dijo, siguen siendo inmundos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Y además, ¿quiénes eran los que decían que los gentiles eran inmundos? ¿Dios? No, Dios nunca dijo eso. Los hombres, mi hermano. La religión, la tradición. Por eso Dios dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Yo sé que tú opinas igual que los religiosos. Eso te ha sido enseñado, Pedro, que los gentiles son inmundos. No los llames tú común inmundo, porque yo ya los he limpiado. Yo ya envié a mi Hijo amado para que los purificara, para que los limpiara, para que los redimiera de sus pecados. A eso vino Jesús, mi hermano. A limpiar a hombres, no a animales. Entonces, esto fue lo que le mostró Dios a Pedro, hermano. Que a ningún hombre llamara como un inmundo. Nunca le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No llames como un inmundo a ningún cerdo, a ningún marisco. No le dijo así. Estos animales, como vuelvo a repetir, siguen siendo inmundos hasta el día de hoy, hermano. Porque la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Todavía está escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Está escrito ahí que esos animales son inmundos, son abominables. Y Dios no cambia, Dios no miente. Dice que en Él no hay mudanza ni senda de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y además que su palabra permanece para siempre. Oiga, hablando de esa cita, hermano, de Isaías 48, ahí donde dice, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y qué palabra de Dios era la que existía en el tiempo de Isaías? La Torá. Bueno, la Torá, hermano, la ley de Moisés. Esa era la palabra de Dios que él tenía. Y esa palabra, dice él, que es la que debe de permanecer para siempre. Ahí está, mi hermano. Pero dado que se ha estado escuchando a espíritus de demonios, se han introducido doctrinas diabólicas. Lo dijo Pablo, porque han estado escuchando a espíritus engañadores. Por eso es que en muchas iglesias, como han estado escuchando a esos espíritus engañadores, han estado enseñando también doctrinas de demonios. Dentro de los mismos púlpitos, hermanos, se enseñan doctrinas de demonios. Yo sé que a esto les va a escandalizar a muchos, pero es la verdad, hermano, es lo que está escrito. Se enseña que ya no hay que obedecer más la palabra de Dios. Se menosprecia la palabra de Dios. Se burlan de la palabra de Dios. Oiga, se carcajean de la palabra de Dios desde los mismos púlpitos. A mí me tocó estar en una iglesia así, hermano, donde se carcajeaban, se burlaban de la palabra de Dios. Claro que ellos pensaban que se estaban burlando de mí, estaban riendo de mí. Pero no, hermano, mire, yo soy tan pequeñito. Yo no escribí nada de lo que está escrito aquí. Nada, ni una sola palabra. Es más, ni mi nombre tiene en mi Biblia, hermano, o sea que ni una sola palabra escrita. Pero así existen muchos ministerios, hermano, donde se burlan, denigran la palabra de Dios. Ya no le dan ningún valor a lo que está escrito en la palabra de Dios, esa palabra que debe de permanecer para siempre. Oiga, el Salmo 138, verso 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oiga nada más, ¿qué es lo más grande en el reino de Dios? Muchos dicen, la alabanza, la adoración. Son muy bonitas, hermano, nosotros lo acabamos de hacer y es hermoso alabar al Señor, adorarle, es bellísimo. Pero eso no ocupa el primer lugar en el reino de Dios. Lo que ocupa el primer lugar en el reino de Dios, dice aquí, es su nombre y su palabra. O sea, que se honre su nombre y que se obedezca a su palabra. Eso es lo más grande en el reino de Dios.
No son los milagros. No, hermano. No es el echar fuera demonios. No es profetizar y que se cumpla lo que se profetiza. Son cosas que son señales más bien que tienen que seguir a los que creen, dice. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. Pero no es lo más importante en el reino de Dios, sino porque en Mateo 7:21, Mateo 7:21. ¿Por qué dice lo que dice? Déjeme buscarlo. Uy, sí, el Señor me está dando citas que yo ni siquiera traigo aquí. Lo bueno es que ya las tengo en mi corazón. Mateo 7:21. A ver. Vamos a ver. Bendito Dios. Sea bienvenido, amado hermano. Gracias. Amén. 7:21. Sí, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, ¿y qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer sus mandamientos, mi hermano. Obedecer su palabra, esa es su voluntad. Y vean lo que continúa diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oiga, en eso se van a jactar, hermano. Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre y se cumplió, Señor. En eso se van a jactar. Y en eso se jactan muchas iglesias, hermano, diciendo: entre nosotros está el Señor porque suceden estas cosas. Esa es la señal de que Dios está con nosotros. Bueno, si esa es la señal, ve lo que dice el Señor, lo que les va a contestar el Señor a esos que se jacten, que se mofen en eso. Verso 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la torre, oiga nada más. Yo les he dicho a muchos hermanos: hermano, ¿esto sucede en tu iglesia? Cuando oran por los enfermos se sanan. Cuando oran por los endemoniados, los demonios salen huyendo. Cuando se profetiza, se cumple lo que se profetiza. Sí, hermano, ten cuidado, mi hermano, porque estás en peligro, mira. Esos estaban también así bien filosos, pero ve lo que el Señor les termina diciendo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les va a decir eso, hermano? Es más, hace años yo le hice esta misma pregunta al que era mi pastor en ese tiempo. Y pastor, mire, si estos estaban bien filosos, le dije, ¿por qué el Señor al final les va a decir esto? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe qué fue lo que me contestó, hermano? La respuesta que me dio, sinceramente, no me convenció para nada. Porque me dijo: es que mira, lo que pasa es que estos no conocían verdaderamente al Señor. Porque en Isaías, ¿qué dice? Isaías 7, creo yo. Dice que el Señor es santo, 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 ¿verdad? 3 veces santo. Pero estos aquí, dice, solamente le dicen 2 veces Señor. Señor, Señor. Les faltó otro Señor. Le tenían que haber dicho Señor, Señor, Señor. Por eso al final les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Solo porque les faltó un Señor? No, dije, bueno, en ese tiempo dije, no, pues no me convence. Y así pasaron los años, hermano, con esa duda. Oiga, con esa duda. Hasta que un día el Señor me inquietó a que escudriñara eso, ¿verdad? A que escudriñara esa cita, porque ahí debe estar la respuesta. Y el problema es, hermano, que si esta cita de Mateo, todo el Nuevo Testamento, si hubiera sido escrito originalmente en nuestro idioma, en español, pues lo podríamos leer así literalmente como está, hermano, o de perdida en inglés.
que hubiera sido originalmente escrito en inglés, no habría ningún problema, literalmente. El problema es que no se escribió en español originalmente. El Nuevo Testamento se cree que fue escrito en griego. Entonces muchas veces al momento de traducir del griego al español o al inglés o a cualquier otro idioma, hermano, muchas veces hay palabras que tienen varios significados, pero solamente se plasma uno. Y ese es el problema. Por ejemplo, pero hay herramientas que nos permiten, hermano, conocer y saber el significado de esa palabra griega original. Por ejemplo, existe el diccionario Strong's bíblico, en la que ahí podemos buscar qué palabra griega fue utilizada aquí, por ejemplo, para maldad, porque ahí está la clave. La palabra, no recuerdo el orden exacto, no me acuerdo ahorita si es la palabra anomos primero o anomía, pero una de las dos es raíz de la otra. Creo que es anomía, la cual su raíz es la palabra anomos. ¿Y saben qué significa anomía y anomos? Transgresor de la ley o sin ley. Eso significa. Entonces, vean lo que el Señor les va a decir. Nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. ¿De cuál ley? Pues de la única ley que existe, hermano, en el reino de Dios, de la ley de Dios, esa que Dios le dio a Moisés. Pero espérate, si hay muchas iglesias que enseñan que Cristo mismo vino a abolir la ley de Moisés, que Él la vino a clavar en la cruz. Pues eso lo pueden enseñar ellos, hermano. El hombre puede enseñar lo que él quiera, pero lo único que es verdad es la palabra de Dios. Miren, lo voy a llevar aquí más adelantito. Mateo 15. No, Mateo 17. ¿Cuál es el verso, hermanos? Mateo, donde habla de que Él no vino a abolir la ley. O 5. Ahí sí me falló. 5:17, sí, amén. Se me tergiversaron las velocidades. Amén, ahí está. Mire, entonces le digo, hay muchos hombres que enseñan que Jesús vino a abolir la ley de Moisés, que Él mismo la vino a clavar en la cruz. Pero vean lo que dice el mismo Jesús, hermano. Es más, se lo voy a leer en esta versión, y se lo voy a leer, esta versión es la Reina Valera, después se lo voy a recitar en la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí dice, el mismo Jesús hablando, hermano, no nadie más, el mismo Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí está, mi hermano. En la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Palabras de Jesús, mi hermano. Y entonces, ¿por qué muchos enseñan lo contrario? Porque es lo que hemos estado viendo, hermano, que se ha malinterpretado. Oiga, principalmente las palabras del apóstol Pablo. Pero aquí dice, Salmos 138:2, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, lo más importante en el reino de Dios es que se honre el nombre de Dios y que se obedezca su palabra. Y Dios y su palabra no se contradicen. Ahora, cuando pareciere que una cita se está contradiciendo con otra, es porque
a una de esas citas, hermanos, se le está dando una errónea interpretación. Eso es lo que sucede. ¿Ah? Entonces, ve aquí, si el mismo Jesús está diciendo que no vino a abolir la ley de Moisés, y hay otras citas que parecen indicar que sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque eso va en contra de lo que Jesús enseñó. Lo que está sucediendo es que una de esas citas se está malinterpretando, se está torciendo. La palabra que Jesús habló es verdad. Entonces la otra cita es la que se está torciendo y se está malinterpretando. Y efectivamente, eso es lo que ha estado sucediendo, hermano. Entonces, vea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene que estar totalmente de acuerdo con lo que está escrito en el Nuevo Testamento también. Porque fue el mismo Dios, hermano, el que inspiró a escribir ambos. Tan fácil como eso. Dios no se contradice el mismo. Pero debido a esas doctrinas e interpretaciones de demonios que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Ya lo leímos. Se está escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y se están enseñando doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios enseñan que no hay que obedecer más la palabra de Dios. Y esas doctrinas, hermanos, de demonios han ingresado a la misma iglesia. Resulta que ahora mucho pueblo de Dios piensa que Dios se cambia. Piensan que Dios se equivocó. Y piensan que la palabra de Dios ya dejó de permanecer para siempre. Oye, pero eso es debido a esas erróneas interpretaciones que se le ha dado. Pero por supuesto que esto no es en lo que creía el apóstol Pedro, mi hermano. Ni tampoco ninguno de los primeros apóstoles. Porque incluso el propio apóstol Pablo les advierte. Mira, aquí la tengo. Aquí la tenía nomás que más adelantito. Esa cita, Hechos 20:29, donde Pablo les habla a los hermanos de Mileto. ¿Qué es lo que iba a suceder después de que Pablo partiera? Dice Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, o sea, de los mismos gentiles, se iban a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y de dónde vienen todas estas interpretaciones erróneas, hermano? ¿Será que vienen de aquellos que fueron conocedores de las escrituras hebreas? No, mi hermano, no. ¿Algún discípulo quizás? ¿Algún discípulo del Señor ingresó a alguna de esas doctrinas de demonios? No, mi hermano. Entonces, ¿quiénes fueron? Esos discípulos que entraron después, oiga, mayormente gentiles, que se convertían, pero traían muchas enseñanzas de origen pagano. Así como en el IV siglo, recuerda usted el emperador romano Constantino, que el cual supuestamente se convirtió al cristianismo, pero como tenía su background de paganismo, de mucho paganismo, pues introdujo ese paganismo a la iglesia, hermano. Entre ellos la adoración al sol, ¿verdad? Él fue el que cambió el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana, domingo, en honor a su Dios, sol. Por eso domingo, ¿cómo se le llama en inglés? Sunday, día del sol. Precisamente, fíjese que ¿cuándo fue? El viernes, ya el viernes, transporté a una joven, era morenita, llevaba 3 niños pequeños y aparte estaba embarazada. Y como pues tuvo que sentarse ya enfrente, ¿verdad? Y ahí íbamos platicando. Y entonces empezamos a hablar y le empecé a compartir, ¿no? Ella misma dijo, por eso se llama Sunday, día del sol. Exactamente, que por cierto, le dejé una tarjeta y hace rato me mandó un mensaje. ¿Eres tú el Uber driver que me transportó? Sí, soy yo. Nomás para saludarte y ver, para mantenernos en comunicación, dijo. Pues cuando tengan ustedes algún evento, dijo, a ver si nos invitan, y cuando nosotros tengamos un evento aquí también los invitamos. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿a quién se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo, hermano? A esos hombres gentiles de descendencia griega
que no tendrían ya ni el más mínimo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, y que hablarían cosas perversas, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos, con ahora sus doctrinas de demonios, como por ejemplo, oiga, le voy a poner este ejemplo, hermano, y esto es algo real, usted lo puede buscar en Google si quiere. Hubo un hombre llamado Marción del Ponto o Marción de Sinope. Él vivió entre los años 85 después de Cristo y el año 160. Oiga, sabemos que el último de los apóstoles del Señor, que fue el apóstol Juan, murió alrededor del año 100. Y solamente 60 años después se levanta este hombre, Marción del Ponto o Marción de Sinope. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, este fue un escritor y teólogo griego, fue un heresiarca cristiano del siglo II, fundador de la secta marcionita. Su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior, el demiurgo, a quien identifica con el Dios de los judíos. Oiga, alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Ya vimos que Jesús dijo que no, mi hermano. Pero eso es lo que creía este hombre. Rechazaba, por tanto, el Antiguo Testamento. Oiga, nada más. Y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según San Lucas y los relatos de la infancia y las epístolas de San Pablo. Oiga, nada más, hermano. En el año 160, solo 60 años después de la muerte del último de los apóstoles del Señor, se levanta este hombre gentil diciendo, ¿saben qué? Rechacemos las escrituras que Jesús y los primeros apóstoles tomaron como base para sus enseñanzas, que es el Antiguo Testamento. Porque ya lo explicamos al principio, ¿va? Lo único que tenían como palabra de Dios, lo único que tenían como sagradas escrituras en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles era solamente el Antiguo Testamento. Entonces este hombre en el año 160 dice, el Antiguo Testamento no sirve para nada. O sea, lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas no sirve para nada. ¿Y usted cree que esa doctrina se quedó ahí en el año 160? No, mi hermano, no. Esa doctrina sigue hasta nuestros días todavía. Hay iglesias que le dicen a sus miembros, tú ya no tomes en cuenta el Antiguo Testamento, ocúpate solamente del Nuevo. Ya lo que está escrito en el Antiguo ya no aplica para nosotros actualmente, solamente el Nuevo. Por eso es que no entienden nada, mi hermano. Oiga, por eso es que terminan por malinterpretar y torcer todo, porque el Nuevo Testamento es una continuación de lo que está escrito en el Antiguo. Para poder entender lo que está escrito en el Nuevo, hay que conocer lo que está escrito en el Antiguo, mi hermano. Si no, se tuerce, se malinterpreta todo. Y eso es lo que ha sucedido. Digo, ha llegado hasta nuestros tiempos, hermano. Esa doctrina marcionita. Pero ¿por qué te hablo de todo esto, hermano? Te preguntarás. Porque es precisamente que por creer en esa doctrina de demonios es que se ha terminado por torcer y malinterpretar las citas de las que estamos hablando en este estudio. Las citas que hablan acerca de los alimentos. Como ya leímos al principio de este estudio en el libro de Levítico, Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí es en donde Dios decretó qué animales son los que Él considera limpios y puros para comer y cuáles no, los que Él aprueba y cuáles no. Ahora, estos libros, Levítico y Deuteronomio, pues son parte de la ley que Dios le dio a Moisés. La palabra hebrea es Torah, así se le conoce a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah. Torah quiere decir instrucción, quiere decir dirección. Al mismo tiempo, pues son parte del Antiguo Testamento, pero esa doctrina de demonios enseña
que esta ley que Dios le dio a Moisés, que la Torá ya fue abolida porque Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Oiga, y precisamente la cita que se usa para decir esto se encuentra en la carta a los Colosenses capítulo 2, justo antes del verso 16 que ya les leí. Pero antes de ir ahí nuevamente les voy a recordar que el apóstol Pedro dijo acerca de lo que estaba sucediendo con las cartas del apóstol Pablo en su época, pero que sigue sucediendo lo mismo actualmente todavía. Se lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente para que la entendamos un poquito mejor. Dice 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, oigan, en todas sus cartas, dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. Oiga, hermano, eso ya estaba sucediendo en el tiempo de Pedro, pero que desgraciadamente sigue sucediendo actualmente todavía. ¿Por qué? Porque miren, ya lo mencioné al principio, ¿va? El Nuevo Testamento consta de 27 escritos, algunos dicen 28, 27 escritos. Y Pablo escribió 13 de ellos. O sea que Pablo se aventó prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Y si es verdad lo que está diciendo Pedro, oigan, que sus cartas se han tergiversado, oigan, se han torcido, entonces ¿cómo usted cree que está la doctrina? Torcida también, mi hermano. ¿Ah? Bueno, ya teniendo claro esto, vamos a regresar a la carta a los Colosenses capítulo 2. ¿Ah? En donde les voy a mostrar ahorita en donde se ha tomado esa parte para decir que lo que vino a clavar Cristo en la cruz fue la ley de Moisés. Pero vamos a desenmascarar esa errónea interpretación. ¿Ah? Dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí vamos a partir, hermano. ¿Por qué? Porque la mayoría en el pueblo de Dios ignora lo que Dios el Padre define como pecado en su palabra. Aunque esto parezca difícil de creer, pero es así, hermano. ¿Ah? Entonces aquí deberíamos de empezar por saber qué es lo que Dios define como pecado en su palabra, ¿no? Y aquí está, mire. Porque, como les he dicho antes, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede tener su propia definición de lo que es pecado, pero lo que vale, lo que cuenta, es lo que Dios dice que es pecado. Y está aquí, miren, primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, mi hermano. ¿De cuál ley? Pues esa ley que Dios le dio a Moisés, hermano. De esa ley está hablando. ¿Ah? Entonces, el infringir la ley de Moisés, eso es pecado. Ah, caray. Vean lo que dice, lo que continúa diciendo 1 Juan 3:5, dice. Y sabéis que Él, Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. Sí, exactamente. Él apareció para quitar nuestras transgresiones a la ley, porque todos la habíamos transgredido. Por eso nos encontrábamos bajo la ley, siendo acusados por la ley de haberla transgredido, que merecíamos morir. Por eso estábamos bajo la ley, pero dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque Jesús nos elevó a nivel de la ley, hermano. Porque solamente estando a nivel de la ley es que podemos cosechar bendición, según Deuteronomio 28. Si nos encontramos transgrediendo la ley, lo que vamos a conseguir son maldiciones, ¿verdad? Pero si nos encontramos a nivel de la ley obedeciendo, vamos a cosechar bendición, porque estas bendiciones saldrán y te alcanzarán, dice, si oyeres atentamente la palabra, esta ley, para ponerla por obra. Bueno, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, nuestras transgresiones. Dice, y no hay pecado en Él. Oigan, Jesús no peca, no pecó. Muchos dicen que sí. En su mismo pueblo dicen que sí, que Jesús pecó, que Jesús transgredió la ley, transgredió el día de reposo.
Pues no, mi hermano. Jesús no transgredió la ley del Padre. Lo que transgredió fueron los mandamientos de hombres. Oiga, porque los hombres son los que habían puesto esos mandamientos de qué se podía hacer en el día de reposo y qué no. Ellos habían prohibido que se hicieran milagros en el día de reposo. No, pues cuando llegó a una sinagoga, hizo un milagro. El dirigente de la sinagoga, enojado, dijo: 6 días hay en que podéis venir y ser sanados, pero no vengan en el día de reposo. Se enojó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba transgrediendo el mandamiento de los hombres. Pero al final Jesús mismo dijo, porque es lícito hacer el bien en el día de reposo. Oiga, ¿por qué? Porque para Dios vale más la vida de un ser humano que transgredir el día de reposo. Entonces vean, Jesús dice, no hay pecado en él. O sea, Jesús no transgredió la ley, sino, ¿cómo nos hubiera podido limpiar a nosotros? Si el cordero tenía que ser limpio, perfecto, sin mancha. Pero vea lo que dice. Todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sí transgrede la ley de Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, mi hermano. Aunque se diga que se conoce a Jesús, si se está transgrediendo la ley, si se está pecando, no es verdad que se le conozca. Bueno, entonces ahora ya conocemos la definición bíblica de lo que es pecado. Vamos a regresar a Colosenses 2:3. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea, nos perdonó todas nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Moisés. Y vean lo que dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos. Aquí dice acta. Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué fue lo que clavó en la cruz? Dice que el acta de los decretos, ¿verdad? No dice que clavó en la cruz la ley de Moisés, ¿verdad que no? El acta de los decretos. Y nuevamente, Colosenses no fue escrita en español originalmente, fue escrita en griego. Entonces vamos a verificar qué palabra griega fue usada para acta de los decretos. Es la G1378, que es la palabra dogma. Oiga, dogma, hermano. Si no, aquí diría ley de Moisés, pero no dice ley de Moisés, dice dogma. ¿Y qué es un dogma? Pues es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamientos que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Eso es un dogma. Y también más adelante los dogmas llegaron, o más bien los mandamientos de hombres llegaron a ser dogmas. Oigan, entonces, ¿qué es lo que clavó Jesús en la cruz? Los mandamientos de hombres, hermano. Y dice que esa acta de decretos, esos dogmas, nos eran contrarios. ¿Por qué? Porque eran pensamientos, eran ideas humanas. No era la ley de Moisés, mi hermano. Pensamientos. ¿Y qué decían esos pensamientos, por ejemplo? Ya explicamos uno de ellos, ¿no? Que los gentiles eran inmundos. Eran como perros, como gente de segunda clase. Pero que el Señor le mostró a Pedro, no llames tú como uno inmundo a ningún hombre. Entonces, esos dogmas, esos mandamientos que nos eran contrarios, porque, hermano, como gentiles no nos podíamos acercar. Éramos vistos como gente de lo peor. Es más, decían los judíos que aunque un gentil se convirtiera, estaba difícil que pudiera heredar el reino venidero. Oye, pero Jesús viene a clavar todos esos mandamientos de hombres que nos eran contrarios. Esto fue lo que clavó en la cruz. Esas ideas humanas, esos mandamientos humanos que habían sido estipulados no por Dios, mi hermano, por hombres. La ley oral, los tacanos, que decían que los gentiles no podían tener parte en el reino venidero porque eran comunes e impuros, eran vistos como perros, eran vistos como malditos. Pero que Dios le mostró al apóstol Pedro, como ya lo dije, en la misión que tuvo, que no llamara como un inmundo a ningún hombre, porque él ya los había limpiado. Así podemos darnos cuenta de que Dios no se estaba refiriendo a que ahora él ya había limpiado esos animales impuros y que ahora ya se podían comer, como se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano.
Esto ya lo leímos hace rato, ¿va? Aquí es donde Dios le dice al apóstol Pedro, ¿ah? Aquí lo dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿sí? Porque ese era un mandamiento de hombre, que prohibía que un judío se juntara con un gentil. Pero dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Esos animales que Dios había declarado como inmundos, como es el cerdo, los mariscos, esos siguen siendo inmundos hasta el día de hoy, mi hermano. Ahora, todos estos dogmas son los que Yeshua clavó en la cruz del Calvario, hermano, y no que haya clavado la ley de Moisés, que haya clavado todos esos mandamientos que Dios dio, como desgraciadamente se nos ha enseñado en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero también ya vimos la razón por lo que ha sucedido esto, porque se han tergiversado, se han torcido las palabras de Pablo, y eso es lo que él precisamente les escribe a los Efesios, y ya con esto vamos a cerrar. Efesios 2:11. Por tanto, dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque esa es otra cita, hermano, que se usa también para decir que Jesús vino a abolir la ley de Moisés. Pero no, mi hermano. Vea lo que dice que vino a abolir. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí no está hablando de la ley de Moisés. Es más, si lo buscan en el diccionario Strong, mire qué palabra aparece. La G1378, que es la palabra dogma que ya vimos hace ratito. Oiga, eso fue lo que él vino a abolir en la cruz. Los dogmas, y no la ley que Dios le dio a Moisés. Dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito Dios. Aleluya. Bueno, aquí nos vamos a detener, hermano. Vamos a continuar el próximo domingo. Porque si no, no lo dejo ir a dormir esta noche. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga, hermano. Fue un placer el haber estado compartiendo esta palabra con todos ustedes. Deseo que de verdad les sea de gran bendición, hermano. Y esta enseñanza queda grabada en nuestra página en Facebook, página del ministerio en Facebook. Solo ingrese Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Esta es la parte número 2 de este estudio, de cuáles son los alimentos que Jesús limpió. Parte número 2, y ya después en la semana también la subo a nuestro canal en YouTube. Pues no me queda más que agradecerle el favor de su atención y que el Señor les bendiga en esta semana. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.